Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por medio de los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, le quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: La paz con vosotros. Luego dice a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dice Jesús: Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Y lo primero vamos a dividir en 3 puntos. Lo primero, aparece Jesús en ese cuerpo que aparece y desaparece, se conoce y no se conoce. Y el primer aspecto es que uno le puede parecer familiar, escuchó esta lectura o similares, y también porque dice en el credo: resucitó de entre los muertos. Hay una película no hace mucho, Risen, levantado, resucitado, donde un centurión, mandado por Pilato, busca el cadáver de Jesús y también a los discípulos, ¿eh? Después de que el cuerpo de Jesús desaparece, digamos, no está. Se encuentra con los discípulos, pero también con Jesús, que está en medio, en esta segunda aparición, aparentemente. Y el hombre que estaba muerto lo ve vivo. El centurión retrocede con una música especial, como que todo el mundo se le había caído, donde no podía encontrar la manera de explicar esto, meterlo dentro de su mundo, ¿no? Fíjense si un pariente apareciera sonriente en nuestro comedor. O sea, es el acontecimiento más grande de la historia, es algo inconmensurable y no registrado. Es algo inconmensurable, enorme, de una magnitud que no se puede medir. Un hombre que vence la muerte y trae la vida eterna y la vida en abundancia para nosotros. Lo segundo es, por eso la fuerza de Jesús, la fuerza de ese resucitado que puede vencer todo. Por eso el recalcar esa fuerza, ese brazo de Jesús que nos sostiene y nos saca, en medio de estas dificultades tan grandes, tener esa fe y fe en María, porque ella nos obtiene esa gracia más rápidamente, eh, con más extensión, podríamos decir, y más segura. El segundo punto es que también eh, es el día de la Divina Misericordia. El Señor nos da la paz y pacifica nuestra alma y perdona nuestros pecados. Jesús, con su muerte, cierra el abismo que el hombre provoca con Dios cuando le da la espalda. Su infinita misericordia nos da esa infinita compasión, ese perdón absoluto. Santo Tomás dice que lo más propio de Dios, y San Agustín también, lo más propio de Dios no es, por ejemplo, su omnipotencia, es su infinita misericordia, donde todos los pecados son perdonados, y una vida nueva, por supuesto, con una vida nueva que surge. Sor Faustina se le dice, que la cual hace pintar este cuadro de Jesús con esos rayos rojos
y blancos que nos abarcan, por así decir. Pero dice, esta es la última tabla de salvación para los más pecadores, ¿no? Pero la última, ¿no? Cada uno vea qué significa esto. Última tabla de salvación. Ella muere en 1938, cerca de 1950, donde, por así decir, por poner una fecha, el mundo aceleradamente incrementa su riqueza, su comodidad y también su decaimiento moral. Droga, tráfico de armas, eh, de personas, manipulación genética, por decir algunas cosas, biológica, ¿eh? Destrucción de la naturaleza y de la familia, en fin, podemos nombrar muchas cosas. Pero Él nos quiere abarcar con su infinito amor, con su infinita misericordia, envolvernos. ¿Eh? Esa misericordia que se nos da para el perdón, que nos toma la mano, que nos saca del pozo que puede existir, de que necesita simplemente que abramos el corazón, ¿no? Y nos abramos a su presencia, con fe, ¿no? Sabiendo de esa infinita misericordia que nos da la infinita gracia. Y por último está Tomás, el tercer punto. No cree, es especial, se separa, es muy racional, se mete dentro de sus dudas y de su mundo racional y se cae en un pozo, una espiral de pozo. Nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Capaz que nos hubiera pasado. Y Jesús cuando se aparece por segunda vez le dice, mete tu dedo en la llaga, tu mano en el costado, ¿no? Y él le dice esa expresión por primera vez, Señor mío y Dios mío, ¿no? Es decir, nunca nadie le había dicho, salvo en el prefacio de San Juan. Pero es un prólogo, el prólogo de San Juan. No es la vida de Jesús, podríamos decir, ¿no? Ahí dice que, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios, por ejemplo, o en otros pasajes, pero lo dice el mismo Jesús, acá lo dice otro. Y entonces dice, dichosos los que creen sin haber visto, ¿no? Y uno dice, qué suerte que tuvo este hombre. Tuvo manos, tuvo llagas, tuvo costado, y nosotros lo tenemos. A pesar de esa iglesia que tiene cierta mediocridad y oscuridad, ¿no? Quizás desde el siglo IV, entremezclada con las cosas mundanas, eh, con cruzadas, inquisición, abusos, cuestiones económicas, ¿no? Pero cuántos santos, ¿no? Esos cristianos que vivían su fe en comunidad y en amor y daban la vida, ¿m? Como mártires, ¿no? Y cómo Roma se convierte por la muerte de ellos, ¿no? De alguna manera, en algún sentido, ¿no? Sin que lo sepa. Es decir, ellos debieron haber existido como muchos 100 años en esas persecuciones brutales. Y sin embargo, es el cristianismo que subsiste, ¿no? San Francisco de Asís, con esa imagen de humildad y pobreza, casi como Jesús. San Francisco Javier, yendo por las Indias, islas del Pacífico, Japón, muriendo en China, convirtiendo miles de almas. Santa Teresa, haciendo conventos y escribiendo libros místicos, una mujer en el siglo XVI. La Madre Teresa de Calcuta, todos los días atendiendo a, a esos leprosos, moribundos, huérfanos, ¿no? En fin, podríamos decir mucho más. Pongo algunos fuertes, ¿no? Pero digo, ¿cómo nosotros tenemos esas llagas y lo que hizo nosotros en nuestra vida? Vino a mi vida, me sanó, me salvó, me iluminó. Recordar esos momentos, esas llagas de nuestro momento. Las personas buenas, muy buenas, o quizás santas. Hay mucho cristiano más o menos, ¿no? Pero que ayudan, que oran, ¿no? Que se dan por el otro. Es decir, verdaderamente tenemos llagas en donde asentarnos y la oscuridad, pero fundamentalmente sabemos que esa presencia de Jesús, hoy misericordioso, con sus rayos divinos nos abarca y nos envuelve.
que María Santísima, aquella que seguramente no dudó de que Jesús iba a resucitar. Es mi opinión, obviamente, ¿no? Que nos dé la gracia de poder entender la magnitud de esto, enorme. Un hombre resucitado, un hombre Dios resucitado. Que su infinita misericordia se nos entrega y ver quizá esas llagas de santos de nuestra vida y aferrarnos a ese brazo misericordioso, esa gracia misericordiosa del Señor que nos puede sacar del pozo, que nos puede proteger, si abrimos nuestro corazón, si pedimos con fe. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre.